Aclarar desde distintos puntos de vista todo lo que tiene que ver con la amnistía que está en el centro de esas negociaciones. 6 años después del procés se está negociando una amnistía en España. Para saber un poco más de esta futura ley nos acompaña el profesor de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que es importante porque los periodistas muchas veces intentamos decir la diferencia entre amnistía e indulto. Prefiero que seáis los expertos. ¿Qué diferencia hay exactamente entre una amnistía y un indulto? ¿La amnistía realmente borra el delito? Sí, el indulto lo que borra es la pena, la amnistía borra el delito. Es decir, la amnistía es como una especie de derogación parcial, en este caso, una derogación retroactiva de la ley, parcialmente aplicada a un grupo, a un individuo, a un grupo de individuos. El indulto lo que hace es, una vez que esa persona ha sido condenada como consecuencia de un proceso judicial, se borra la pena, pero el delito permanece. Entonces, digamos que la amnistía va mucho más allá del indulto, porque realmente plantea una derogación de la norma que se aplica solo a determinadas personas, pero no al resto. Esa norma sigue estando vigente para el futuro y sigue estando vigente para todas aquellas otras personas que están siendo procesadas como consecuencia de la aplicación de esos tipos penales y, por supuesto, todas aquellas personas que han sido procesadas previamente, ¿no? Entonces, la diferencia es importante, aunque hay que decir que las dos son instituciones que tienen que ver con el derecho de gracia, ¿no? Es decir, la posibilidad de perdonar a alguien. Incluso en algunos países, por ejemplo en Italia o en Portugal, la regulación en algunos casos es confusa porque es difícil distinguirla. En España es más fácil porque la Constitución dice claramente que solo se admiten indultos individuales, que se prohíben los indultos generales y no dice nada de la amnistía, aunque cabe decir que no lo dice porque se intentó introducir en el proceso constituyente y se rechazó esa posibilidad, ¿no? ¿Qué encaje tendría esta ley de amnistía en el actual texto constitucional? Porque aquí también hay opiniones de juristas, de políticos, para todos los gustos. Bueno, a ver, aquí hay dos cuestiones que yo creo que hay que diferenciar. Una parte sería la discusión jurídico-constitucional o jurídico-técnica desde el punto de vista del derecho positivo y otra parte es la jurídico-política, por decir, ¿qué significa la amnistía? Entonces, desde el punto de vista jurídico-constitucional, yo creo que la amnistía no tiene encaje, aunque sé que hay algunas personas que dicen que sí, pero creo que no tiene encaje porque rompe varios principios. El principio de igualdad para mí es el más relevante, porque estás diciendo, hay un artículo del Código Penal que desarrolla la tutela judicial efectiva que está en la Constitución, o sea, desarrolla una serie de derechos fundamentales y protege una serie de bienes, y este artículo yo lo voy a seguir aplicando a todo el mundo, menos a estas personas a las que no se las voy a aplicar. Claro, eso es una medida que evidentemente rompe la igualdad. No es verdad esto de que la amnistía trae la igualdad. La amnistía trae la igualdad cuando, como ocurrió en el 77, ha habido un régimen dictatorial totalitario en el cual el ordenamiento jurídico tenía unos efectos que cuando llega la democracia se consideran indeseables. Y entonces borras los efectos de un ordenamiento jurídico que no estaba legitimado democráticamente. Eso sí que es garantizar la igualdad, porque estás corrigiendo aquellas desigualdades que provocó un ordenamiento jurídico que era ilegítimo, ¿no? Pero claro, aplicar la amnistía en medio de un régimen democrático, es decir, mi ordenamiento jurídico, que sí que está legitimado democráticamente, hay algunas personas a las que no se las aplico, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, en mi opinión, rompe también, impide a los jueces ejercer su función, su facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que está en la Constitución, en el artículo 117. Eso es una ruptura del principio de separación de poderes o incluso del Estado de Derecho desde el punto de la Unión Europea, ¿no? Desde el punto de vista de la Unión Europea han rechazado amnistías desde el punto de vista de la Comisión Europea por justamente romper este principio del Estado de Derecho. Luego, en mi opinión, vulnera la seguridad jurídica, porque ya no hay nadie seguro de que si ocurren estas circunstancias, estos supuestos, se les va a aplicar un tipo penal determinado. Claro, ¿qué ocurre, por ejemplo? Además hablamos, Carlos, perdona que te interrumpa, pero de delitos también graves, ¿no? Se está hablando, en una amnistía cabe todo, o sea, se puede amnistiar la malversación, terrorismo, sí, como es el caso de algunos CDRs. Entonces, claro, y además ahí hay que pensar que la víctima de ese delito no es solo el Estado,
sino que hay personas implicadas, hay personas que han sufrido, son víctimas. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Qué pasa con el policía al que de una pedrada le provocara una enfermedad que le obligó a dejar de ser policía? ¿Qué pasa con todas aquellas personas a las que se les quemaron los vehículos? ¿Qué pasa con los que tienen que recibir indemnizaciones? ¿Se quedarían sin recibir, por ejemplo, indemnizaciones? O quizás esas indemnizaciones acabaría teniéndolas que atender el propio Estado, ¿no? Todos los españoles. Claro, que sería absurdo. O sea, es decir, oiga, es que los que han provocado estos daños no solamente no responden, sino que el resto de los españoles vamos a pagar los daños que han provocado estas personas. Entonces, ese tipo de cuestiones evidentemente hacen que la amnistía, en mi opinión, no tenga encaje en la Constitución. Pero esto es desde el punto de vista jurídico técnico, digamos. ¿Y el jurídico político? Claro, a mí, desde el punto de vista político, es algo que me parece más importante, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional español ha dicho en varias ocasiones que la amnistía supone un reproche a una época histórica y como consecuencia de ese reproche yo voy a eliminar todos los efectos que como consecuencia de una ilegitimidad democrática provocó un ordenamiento que no estaba legitimado. Pero eso es antes de la Constitución, claro, estamos hablando de la amnistía anterior a la Constitución. Claro, pero el Tribunal Constitucional, cuando ha tenido que hablar sobre la amnistía, ha dicho esto. Entonces, ¿va a decir ahora otra cosa el Tribunal Constitucional? ¿A qué época histórica de la democracia estamos haciendo un reproche? ¿A qué efectos, de qué normas vamos a intentar eliminar? ¿Y por qué esas normas siguen siendo aplicables en algunos casos y no en otros? Porque vamos a dejar claro a la audiencia, porque creo que también hay un poco de confusión. ¿Amnistía durante el periodo democrático, con la Constitución actual, ha habido o no? Porque acabamos de entrevistar a un catedrático de la Universidad de Sevilla que habla de amnistías fiscales, no sé si se puede comparar o no. No, la amnistía fiscal no es lo mismo que la amnistía. Es decir, la amnistía fiscal es como una renegociación de la deuda de un país. Un país, por ejemplo, con los países latinoamericanos ha ocurrido a veces, o incluso a veces se ha propuesto, vamos a renegociar la deuda. Vale, esto es lo mismo. O sea, esas personas no se les borra el delito. Esas personas son personas que han incumplido la ley y que se negocia con esas personas. En vez de dar la cantidad que le correspondía, tú aportas la cantidad que puedas porque al erario público le interesa recuperar algo de esa cantidad. Recaudar, ¿no? Ese dinero. Pero eso no es una amnistía, eso es una negociación sobre una deuda. Es más, en algunos países, Italia, por ejemplo, durante muchos años tuvo la amnistía en la Constitución reconocida como facultad del presidente de la República y se perdonaron muchas deudas fiscales. Confundió ahí el término. Y precisamente porque se criticó mucho esas amnistías porque se decía que eran inconstitucionales, que no respondían a lo que era una amnistía, y para evitar que eso sucediese, Italia reformó su constitución en el 93 y a partir de entonces las amnistías solo pueden ser concedidas por el Parlamento con una mayoría de 2/3 de las dos cámaras. Nunca más hubo amnistías. Y creo que es importante también ahora los pasos, ya los hemos contado, una vez que sea registrada esta ley, de la que desconocemos de momento el contenido, tendrá que ir a las Cortes, al Congreso, al Senado, se puede tramitar por vía de urgencia, que parece lo más probable para agilizar plazos, puede ser también vetada en el Senado con esa mayoría del Partido Popular. Hay 300 juristas que han presentado en el Congreso, en las Cortes, un manifiesto pidiendo que sea tramitada como una reforma